Listo, entonces comenzamos. Aquí está entrando Sandra. Bienvenida, Sandra, también. Ya estamos justo entrando. Vamos a hablar de la dispensación patriarcal. Esta dispensación tiene varios nombres. Algunos le llaman o se le llama también dispensación de la familia, dispensación de la fe. Cualquiera de ellos se le puede llamar así. Y acordémonos que cuando nosotros hablamos de dispensaciones, es para nosotros entender en dónde estamos parados nosotros como cristianos en la historia de la humanidad. Dispensaciones no es aceptado por todo el cristianismo. Hay cristianos que no quieren hablar de dispensaciones, no les gusta porque no se les ha enseñado o porque no lo ven necesario, etcétera. No voy a decir que quien no conoce dispensación está condenado, ni mucho menos. Lo que sí quiero decir es que si nosotros como cristianos entendemos la forma como Dios ha dividido los tiempos a lo largo de la historia, desde Adán hasta cuando venga el Señor, Ven. y más allá, si nosotros entendemos cómo Dios ha hecho esta división a lo largo de la historia, nosotros vamos a entender también cuál es nuestra postura como iglesia y también vamos a ser cristianos de fruto. Vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Esta es la cuarta dispensación de las 7 que vamos a ver. Ya acordémonos que dispensaciones son periodos de la historia de la humanidad en donde Dios, que repito, lo que siempre he dicho, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero Dios trata con los seres humanos de una forma distinta en cada dispensación. Dios es un Dios sabio y Dios no le iba a pedir a Adán antes de la caída lo mismo que le pidió después de la caída. Después de la caída, él trataba con Adán de otra forma. Bueno, Adán, ya conoces lo que es bueno y malo. Ok, entonces yo no te voy a destruir. De hecho, Dios fue muy misericordioso con Adán y Eva, pero le dio otra oportunidad, pero ahora tratándolo de otra manera. Tampoco Dios le iba a pedir a Noé que le diera la ley a la gente con la que iba a estar, porque no le tocaba. De Noé esperaba otras cosas. Gracias a Noé hubo un reset en la historia de la humanidad y de ahí de sus 3 hijos es donde hemos salido nosotros, todos los seres humanos. Después de que vinieron los 3 hijos de Noé y poblaron el mundo, vino otra etapa de la historia, que fue la tercera dispensación, que es la del gobierno humano. Ya el hombre se dedicó a crear cosas, a hacer cosas con el hierro, el hombre se dedicó a hacer construcciones con el barro, etcétera. Ya comenzó a hacer ciudades, se le llama gobierno humano, se dispersó también por todo el mundo y a ellos no se le iba a pedir que fueran salvos por gracia o por la sangre de Cristo, que es donde nosotros nos encontramos. Con esta dispensación que vamos a mirar ahora, vamos a ver qué pedía Dios o qué hizo Dios también con esta dispensación que fue aplicada para ese momento, pero también, como vamos a ver, toda dispensación trae una como especie de proyección hacia futuro y de esa dispensación nosotros también nos hemos beneficiado. Espero que las dispensaciones que han estudiado hasta ahora hayan sido bendición para todos. Y es bien importante, si ustedes miran las primeras presentaciones de las dispensaciones, vemos que hay una línea de tiempo, en inglés un timeline, entre los días de la creación, que son 7 días, entre también los días o el tiempo de la historia humana de 7.000 años, tiempo cronológico desde Adán hasta cuando se acabe el milenio, cuando se acabe el reinado milenial, pero tampoco es coincidencia que hayan 7 dispensaciones. No es posible que cada dispensación coincida con un día específico, ni mucho menos. No, pero sí es muy interesante cómo se ve el número 7 a lo largo de todo lo que es la Biblia para explicarnos a nosotros muchas cosas de Dios. Acuérdense, el 7 es el número perfecto de Dios, donde se completan las cosas. 6 es el número imperfecto porque es del hombre. En el Apocalipsis se habla del número de la bestia, que es 666, pero aquí no vamos a hablar nada de eso. Pero sí vemos que el número 7 es el número de Dios. En la dispensación en la que nosotros vamos a entrar hoy, que es la patriarcal, coincide con el día tercero de la creación. En este día Dios crea todo aquello que le va a dar sustento a la vida humana, crea la tierra, crea los mares, semillas, frutos. Así Dios en este día sienta las bases de lo que es el sustento de la verdadera vida, de la vida, porque sin esto no se puede vivir. Entonces también acá él sienta las bases en lo que va a ser de ahí en adelante su palabra, que también nos va a dar vida a nosotros y lo vamos a ver más adelante. Este significado o esta trascendencia espiritual también se ha mantenido desde entonces y es base, lo que vamos a ver en esta dispensación, para lo que después fue necesario que se entendiera y que viniera para dar la salvación al hombre a través de la fe. También en esta dispensación
vemos que el pueblo judío se mantendría alejado del mundo. ¿Mediante qué? Mediante la fe. ¿De creer en qué? De creer en lo que Dios le estaba diciendo. Comenzando por quién? Por Abraham. Luego vemos que de aquí en adelante se mantiene lo que es la fe del pueblo escogido de Dios. Desde Abraham, luego entra la fe en lo que son los mandamientos y la ley, que lo vamos a ver en la siguiente dispensación, para no contaminarse con el mundo, y luego la fe para nosotros los creyentes en Cristo, que recibimos salvación por fe, por la obra de Cristo completa en la cruz. Esta dispensación patriarcal tiene varias características que la vamos a ver ahora. Va desde el llamamiento de Abraham, aquí vemos a Abraham con M, no todavía con el nombre cambiado, hasta el éxodo, o sea, hasta que salen para el monte Sinaí. Esta dispensación dura 430 años. Ahorita hablamos de este número, porque este número ha generado y sigue generando bastante controversia. Como les decía, dispensación de la familia. En esta dispensación Dios aparta a la etnia hebrea. Nace la nación de Israel, nace también el pueblo judío. En esta dispensación nosotros vemos la promesa del Mesías para toda la tierra. En esta dispensación vemos también que somos justificados por fe y no por obras. De los 430 años, yo estaba investigando varias cosas sobre esto. ¿Por qué 430 años? Aquí es esencialmente porque Pablo menciona en Gálatas, sí, que viene 430 años después de la ley. He descubierto hasta ahora que, para simplificarlo, que desde el llamamiento de Abraham hasta que van al monte Sinaí, reciben la ley, han pasado 600, no me acuerdo el número de años, pero entonces cuando los académicos y los expertos en dispensaciones hablan de 430 años, no es ese tiempo cronológico. Hay dos cálculos. Uno da muy exacto, que no hay nada que discutir, pero otro ya más o menos 215 años y suman los años desde que nació Abraham, luego viene los años de Isaac, luego vienen los años de Jacob, etcétera, hasta Leví, etcétera. Suma 215 por un lado y 215 para el otro, para dar 230, pero yo no quiero entrar en ese cálculo ahora porque puede llegar a ser confuso. Pero cuando nos vemos a la forma como Dios trata los tiempos proféticos, el Señor no cuenta durante el tiempo profético los tiempos en que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio. Esto también lo hemos hablado algunas veces, no lo vamos a mirar hoy en detalle, desde que recibió la promesa hasta que su pueblo recibió la herencia de Dios, que es la ley. Pasaron 430 años en esclavitud, que fueron 400 años en Egipto y 30 años en donde José fue esclavo, también en Egipto. Entonces fueron 400 más 30, 430 años. Ahí podríamos llegar a decir que esa es la duración de esta dispensación. Es un tiempo que no se cuenta como un tiempo de libertad, en donde se le da una promesa que todavía no se cumple, pero esa promesa comienza a ser realidad cuando comienza la ley a surgir. Estos son, digamos, como información general. Yo imagino que ustedes dirán, pero ¿cómo así? Hebreos, Israel y judío, ¿luego no es lo mismo? La respuesta es no, no es lo mismo. Son tres cosas distintas. Hebreo es, el significado es uno del otro lado o uno que está al otro lado. Israel significa combatir con Dios y prevalecer. Y judío, el que agradece. En esta dispensación vemos algo muy bonito, el pacto abrahámico. Aquí hemos hablado de los pactos de Dios. El pacto abrahámico es una promesa básica, es esencial en la dispensación patriarcal. También se le llama dispensación de la promesa y es lo que es el pacto abrahámico. Es un pacto que hubo entre Dios y Abraham. Es un pacto incondicional. ¿Qué tiene este pacto? Primero, que de Abraham vendría una nación grande, una nación que Dios bendeciría con prosperidad, tanto prosperidad material como prosperidad espiritual. Segundo, que Dios engrandecería el nombre de Abraham. Dice, yo engrandeceré tu nombre. No vamos a mirar todos los versículos ahora. El tercero es que Dios bendecirá a los que bendicen a los descendientes de Abraham y maldecirá a los que maldicen a Abraham y a sus descendientes. Cuarto, este pacto se repite se repite a Isaac y luego a Jacob, que son los descendientes primero y segundo de Abraham. Y también este pacto se limita al pueblo hebreo y a las 12 tribus de Israel, el pacto que tiene que ver con Israel. Este pacto tiene una señal que es la circuncisión, por eso está limitado al pueblo de Israel. Y también cuando le dice a Abraham que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, este pacto se cumple muchas generaciones después en Jesucristo y su obra de salvación. Nosotros ni somos parte de las 12 tribus de Israel,
ni necesitamos la señal de la circuncisión. Pero sí, nosotros somos bendecidos por este pacto porque somos parte de todas las familias de la tierra que reciben esta bendición. Si tienen algunas preguntas, me avisan. Vamos bien. Sí. Bueno, sigamos. Mami, ¿usted puede leer lo que está aquí, por favor? Lo que aparece aquí en la parte de abajo. Hago en orden de aparición. Mami, ¿usted puede leer? Está en mute. Entonces leo yo. Espérate, no, vamos en orden. Gracias, María Luisa, pero yo quiero ahí que lea Walter. María Luisa, por orden de llegada. Vamos por orden de llegada esta vez. Pero de adelante para atrás o de atrás para adelante. De adelante para atrás. No, no Porque queremos yo- escuchar la última, María Yo no Luisa. lo tengo en mío. Señora, Listo, ya. Los ¿ya puede últimos, leer? Bueno, ¿Quién? ¿Yo? sí, por favor. Sí, Sí, Silvita, Walter, a entonces ti te ¿quién viene dijeron. la siguiente? Ok. Y dijo vuestro, así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente en la otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Ya? Gracias, mamá. Josué 24:2. Esto es muy importante, Sí. esto que acaba de leer mamá, porque ahí nos habla de cómo fue la salida de Abraham. Después de la dispersión de Babel, los descendientes de Noé y sus hijos se convirtieron en idólatras. Ya lo hemos visto en la dispensación pasada. Seguramente en ese tiempo habría más personas que seguían a Dios, pero no tenemos en la Biblia registro de ninguno excepto Abraham, ni siquiera su papá, Taré, que era un idólatra, como estamos viendo aquí en Josué 24:2. Tal vez Lot, sí hay indirectamente una conexión entre Lot y el tiempo de Lot y el tiempo de Abraham. Entonces, ahí sí pudo haber sido él, Lot, conociendo a Dios, otro testigo de Dios, sí, sí, pero aparte de Abraham, de ahí para atrás, no hay. Está oyendo raro. Ahí como me escuchan, Pienso que debemos cerrar todos los micrófonos para no y interrumpir. pongamos todos en Correcto. mute, por favor. Yo cuando los llame, entonces les digo que abran los micrófonos. Por ejemplo, Walter en la que viene. Gracias, Isabel. Aquí tenemos un mapa que lo vamos a ver también más adelante con más explicación, la zona de donde fue llamado Abraham, que es en Ur de los Caldeos. Y esto es un templo muy famoso en donde se adoraba al dios Luna en esa época. Sí, es uno de los estilos de templo y eso es una reconstrucción que se hizo en la zona de Irak. Walter, ¿tú puedes por favor leer estos dos versos que están acá en la pantalla? Taré, usado por Dios para sacar a Abraham de Ur. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Génesis 11:31. Y díjole, yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Génesis 15:7. Gracias, Walter. Amén. Dios es espectacular, Dios nos muestra las cosas, pero a nosotros son los que nos toca sacar el detalle. Nosotros hemos conocido y se nos ha enseñado que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Sí, yo te saqué de Ur, y es cierto, el Señor lo sacó, pero resulta que Abraham no se fue él solito de Ur, fue su papá el que lo sacó. Taré fue el que salió de Ur. Físicamente se llevó a toda su familia. Abraham ya había salido de Ur porque Taré lo sacó. Dios dice, yo te saqué de Ur de los Caldeos porque Dios usa muchos métodos para lograr su voluntad, hacer su voluntad. Yo te saqué de Ur, sí, pero lo hizo a través de su papá. ¿Por qué saldría Taré siendo un pagano, un idólatra de una tierra tan mala? Y no sabemos qué lo impulsó a salir a Taré como tal. Ur siendo una metrópoli, siendo un sitio del mundo donde había de todo tipo de tentaciones y todo eso, pues mucha gente no quiere salir, a menos que haya algo que lo haya impulsado a salir de allí. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero sí fue parte del plan de Dios para sacar de allí a Abraham y a su esposa de esa tierra. Fue usado, un pagano fue usado para sacar a Abraham de ahí. venga, una pregunta. Señora, Es que no entiendo aquí que dice que, o sea, ¿Harán qué es? ¿Harán es el tío o es una ciudad? son las dos cosas. Harán era un tío, era uno de los tíos de él, un tío de él, Harán, pero también Harán era el nombre de una ciudad. Es que Taré hizo esa ciudad en el nombre del hijo que se murió. Sí, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, Saulo? Porque Lot era el sobrino de Abraham y Sí, Lot era hijo de era Abraham. hijo de Harán, Pero bueno, exactamente. hay varias cosas aquí. Harán es un nombre, les voy a leer, Génesis 11:26. Dice, y vivió Taré 70 años y engendró a Abraham
y a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Exacto. Harán O sea, lo que estamos diciendo nosotros, que Abraham y Harán eran hermanos. Exactamente. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su naturaleza en Ur de los Caldeos. Entonces Harán murió. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Y él Harán, por eso fundó la ciudad. Cuando se fue, la puso a nombre de Harán. Era como para honorar a su hijo que se había muerto. exacto. Luego viene en Génesis 11:31, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Entonces, la respuesta para María Luisa es que Harán era un nombre y Harán era una ciudad. Sí, sí, sí. Lo que Pero dice Estefanía, o sea, de pronto puede ser que... no, pero yo vi un estudio sobre esto. A lo mejor la Biblia solamente dirá que ya tenía ese nombre, pero en el estudio ese que decían, había como, no tenía como un nombre todavía porque era una villa muy chiquita. Cuando Correcto. él llegó, como que él puso el nombre de Harán en honor a su hijo. Seguramente sí. Acuérdate que lo que Y en la seguramente Biblia ese está estudio... y escrito tiene está. sentido. Bueno, pongámosle que así fue. Listo. Next. No, seguramente sí, seguramente sí. Por ejemplo, cuando salió salió Caín y llamó a la tierra en honor a su hijo Enoc, la primera ciudad, que la gente cree que ese mismo Enoc que desapareció, no es el mismo, pero él le puso a esa tierra Enoc, en honor a su hijo Enoc. Esto solía pasar, pero entonces, Sí. bueno, dejemos esta discusión aquí para decir que Harán era también la tierra a donde llegó Taré. Harán llegó ahí Sí. y ahí se estacionó. Lo ¿no? dice la Biblia, así Y nomás. además porque lo dice la Biblia, que es lo más importante. Sigamos adelante porque está buena la... Gracias, María Luisa. No, es Sigamos. que yo siempre pierdo el alboroto, ¿no? Venga, no hablo más, perdón. Dale. Ahora, Ur de los Caldeos no fue una tierra cualquiera. Póngale cuidado, por favor, a esto porque tiene que ver con lo que hemos estudiado antes. Ur está directamente conectada con la tierra que quiso buscar Caín. Está en la zona en donde fundó la primera ciudad en honor a su hijo Enoc, que ya les dije, no es el mismo que desapareció con Dios. Y está en la tierra de Nod, N-O-D. Está acá. Ur, miren dónde está el punto naranja, ahí abajo a mano derecha. ¿Se acuerdan de esa zona? Sí, venga, y aquí tengo una amiga que es de ahí, de ese pueblito, y que está mal la viejita. Ahí era donde estaba Hola. el lugar que tenía Dios escondido. Exactamente, ahí en esa zona es súper importante, ahí por esa zona estaba el jardín del Edén, por esa zona fue donde Caín se quiso ir, y ahí se asentaron los pueblos que nosotros vimos, Acadio, los babilonios, los sumerios, los caldeos. Ahí en esta zona se desarrollaron las primeras civilizaciones. Si ustedes van a hablar con historiadores o con gente que estudia el tema de las civilizaciones, etcétera, todo el mundo va a decir los sumerios. Todas las civilizaciones nacieron en esta zona. Fue donde Nimrod organizó el primer gobierno o el primer orden mundial, desobedeciendo a Dios. Vengan todos, vamos aquí, unámonos, together. Nosotros todos podemos juntos, lo mismo que está diciendo hoy en día. Y ahí fue donde se construyó en esa zona la Torre de Babel. Y ahí nacieron todas las corrientes religiosas de la tierra, que al final, como lo vimos en la dispensación antepasada, hay dos religiones en el mundo. No es cierto que haya miles de religiones. Está la falsa y la verdadera, que es la de Dios. De la falsa se desprenden todas las corrientes o vertientes religiosas de todas las culturas. Y de ahí pues parte también la religión mística babilónica. Todos estos detalles los vimos en las sesiones anteriores de las dispensaciones de la conciencia y del gobierno humano. Entonces, Ur de los Caldeos era el epicentro de una de las zonas más paganas y diabólicas de toda la tierra. De allí fue donde Dios sacó a Abraham desde el momento que Taré salió de ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí o alguien iba a decir algo? Cuando hay personas que dicen, que yo he escuchado mucho, ay no, es que todas las civilizaciones, todo empezó en África, pero eso no es verdad. Yo lo que entiendo y lo que yo sé es que nació aquí en el Medio Oriente, donde fue el Edén, ¿no? Sin duda, sin duda. Sin ¿O duda, a qué se referirán ellos? los sumerios, caldeos, todo eso. Entonces, ¿Y por qué Dios escogió ese lugar tan difícil para la humanidad? Pudo haber venido a América, que era más bonito, lleno de frutas. no, lo que pasa es que Dios escogió un lugar. El hombre fue quien Le respondo a mi amiga.
Tenemos una eternidad para que se siente allá con Dios a tomar No, no, su no, no, café. no. No, pero venga, esta pregunta la vimos en la primera en la dispensación cuando vimos el camino de Caín. Dios escogió el huerto del Edén. Dios lo escogió. Dios no podía escoger el huerto de Edén en América, en otro lado. Lo escogió ahí por alguna razón. Lo que Sí. pasa es que el hombre, en su afán de buscar a Dios, sin Dios, quiso volver al lugar que Dios puso. Y entonces toda esta zona es una zona en donde el diablo le dice a la gente, vamos para allá, venga, que allá es donde está el árbol de la vida, en donde ahí puede comer y va a vivir para siempre, etcétera. El diablo hizo que la gente fuera a este mismo lugar en donde Dios hizo que naciera todo. No es que fue al revés, no es que Dios vio, o sea, Dios fue a una zona de maldad y ahí decidió hacer todo desde ese lugar, no. Dios hizo una zona de bondad, de bienestar, y el diablo quiso ir allá y atrajo a la gente allá precisamente para o contradecir a Dios o, como le dijo el diablo a la serpiente, vengan, coman de este árbol para que sean como dioses. Es al revés, ¿sí me explico? Es mirar. No, pero desde yo el no me otro punto de refería, vista. yo no me refería a eso. O sea, yo lo que me refiero es, si usted ve la parte del oriente, pues es una tierra muy árida porque es desierto y hay frío y todo esto. Si usted Pero, compara un lugar del otro, pues sí, obviamente, si viene a Hay las otra, Américas, pues tropical. hay una pero cosa. ¿sabes por qué yo pienso que Dios escogió eso? Ahorita que yo estuve en Israel, yo también como que a veces me pregunta eso. Y yo ahora que estuve allá, yo siento en mi corazón que Dios escogió ese lugar para, pongamos, para que Jesús viniera a Israel y todo eso, porque la gente, porque yo creo que Dios está muy cerca de los que sufren. Y es que esta gente realmente, oye, usted sabe lo que es uno estar en un desierto en una temperatura de 40 grados y no tener ni una hojita para escamparse. Bueno, pero hay una cosa, María Luisa y Estefanía. Acuérdense que una cosa es antes del diluvio y otra cosa fue después del diluvio. La tierra, como nosotros la vemos hoy en día, esa tierra calurosa que necesita lo que sea para poder tener un sombrita y todo eso, no es la misma tierra que hizo Dios. Ah, sí. El Edén era un sitio perfecto. La tierra tenía un clima perfecto. La tierra que ustedes ven allá, lo que es nevado en algún lugar y es desierto en otro, era totalmente diferente hasta en esa época. Nosotros, como seres humanos, tendemos a hacer nuestro análisis por lo que nosotros vemos hoy en día, pero hay que ir a la historia, hay que ir al Génesis y ver que la tierra era completamente diferente. Yo estoy seguro de que esta tierra, rodeada por 4 ríos, que digo, era una tierra absolutamente fértil. En esa época no llovía, el clima era perfecto, es muy diferente a como fue después del diluvio. Entonces, Yo pienso que eso es parte. toda la tierra cambió, toda la tierra cambió después del diluvio. No podemos nosotros decir que donde hoy es un día fértil, una zona fértil y súper bonita, así fue también en el diluvio, antes del diluvio, o lo contrario, una zona fea, así fue antes del diluvio. Nosotros no podemos ninguno llegar a decir a ciencia cierta cómo era la tierra antes del diluvio, pero sí era muy buena, mucho mejor de lo que vemos hoy en día. Amén. Entonces, bueno, aquí vemos que Abraham toma un camino completamente opuesto al camino de Caín. Dios le dice a Abraham, vete hacia el occidente, o sea, hacia Canaán. Caín se fue hacia el oriente. Entonces, son dos tierras completamente diferentes. Ahora, hay otra cosa muy bonita acá en este dibujo, que hay dos caminos de Abraham. Una parte donde Abraham caminó porque su papá lo llevó, que es hasta Harán, que es allá arribita donde la ven, está en verde. Y otra ¿Eso qué es ahorita, Saulo? ¿Qué país es ese? ¿Es Libia? creo que eso está Turquía. Sí, por esa zona está Turquía. Ur está en la zona de Irak. Luego de ahí de Harán, él baja ya con el llamado después hacia Canaán. Abraham es el primer hebreo. Acuérdense que hebreo, Israel y judío no es lo mismo. Entonces, aquí viene Anabel. ¿Qué dice en la pantalla, por favor? Y vino uno de los que escaparon y denunciólo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el llano de Nanre, amorreo, hermano de Escol y hermano de Anel, los cuales estaban confederados con Abraham. Génesis 14, 13, ¿al qué? Ahí solito, 14, 13. Ah, ok, 14, 13. Gracias. ¿Qué idioma es? Porque confederados. No, es que español. esa es la Biblia de Valera 1602 Saulo, purificada. 1602 purificada. Es español, es muy parecido a la Valera, a la Reina Valera. Entonces, bueno. Denunciólo. Porque lo denunció. Ese español también lo hablaban nuestros abuelos, María Luisa. ¿No? Sí. Aprendemos. Denunciólo. Bueno, entonces, por ahí está, entonces, ¿quién entró después? Isabel, ¿tú estás por ahí, por favor? Sí, claro que sí, aquí estoy.
7 generaciones hasta ser hebreo. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de hebreos y de los hermanos mayores de Jafet. De Eber, ahí dice de los hijos de Eber. Ese nombre es importante, Eber. Ah, Eber, perdón. Es difícil leer eso, men. No, Y no, Eber es un nombre común y corriente. Dale, dale, Isabel. Y hermano mayor de Jafet. Génesis 10, 21. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repatriada la tierra, y el nombre de su hermano fue Can. Génesis 10, 25. Gracias, Isabel. No, aquí no hay ningún nada difícil, simplemente se está mencionando un nombre propio, es el nombre de un señor que se llamaba Heber o Eber. Eber después tuvo 2 hijos, uno que era Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Mucho cuidado que repartida no es lo mismo que dividida, porque en otras versiones habla de dividida la tierra, y yo investigando he visto que hasta hacen unos tratados de que creen que la tierra se partió así en 2 y que ahí se dividieron los continentes. O sea, no es así. Repartida la tierra es que se repartieron si usted coge para allá, usted hace esto, usted tiene aquello. Así se repartió la tierra, aquí nacieron las naciones. Entonces, Eber, póngale cuidado a este nombre, Eber es un nombre propio que de ahí lo más probable es que de Eber sale el nombre de hebreo. ¿Y por qué puse 7 generaciones? Si nosotros contamos de Eber hasta Abraham, son 7 personas. Eber fue el padre de Peleg, Peleg el padre de Reu, Reu de Serug, Serug de Nacor, Nacor de Taré y Taré de Abraham. Entonces, Eber, Eberita, que significa uno del otro lado. Se pronuncia Ibri en hebreo, Ibri. La palabra hebreo se dé 7 generaciones después de este hombre que se llamaba Eber. Perdón, y Eber era nieto de Sem, ¿right? Sem, más atrás, Sem. Por eso es que a los israelitas le llaman semitas. Que viene más atrás de Eber, viene de Sem. Dios no hace todo así como uno piensa que lo va a hacer. Después de que sale Eber, se le llama a Abraham el primer hebreo, seguramente en honor a Eber. Pregunta. Dime. ¿Abraham es el mismo Abraham? Sí. Sí, claro, es el mismo y no es el mismo, porque fue cambiado, ¿no? Después Dios le cambió el nombre. Dios le cambió el nombre. Entonces sí es el mismo. Abraham y Abraham son los mismos, pero uno es antes del llamado y otro es después del llamado. Ok. Gracias por la pregunta. Igual que Sara, ¿no? Exactamente. Después de Isabel, ¿quién entró? Entró Gina. Yo. Promesa hacia el Mesías. El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:1-3. Amén. Ok, muchas gracias. Entonces, de ahí sale una promesa, la promesa de Abraham para, digamos, generaciones después, que es en el Mesías. Es una promesa que va hacia el Mesías. Sandra, tú estás por ahí, por favor, que leas lo que dice acá en la pantalla. Así como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabed pues que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham, y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham diciendo, todas las naciones serán bendecidas en ti. Así pues, los que son de la fe son benditos con el fiel Abraham. Gálatas 3, del 6-9. Ok, muchas gracias, Sandra. Y esto es algo vital en donde nosotros somos hijos de Abraham, porque somos hijos de la fe. Muy diciente que cuando nosotros podemos decirle a los judíos que precisamente por la fe en Jesucristo nosotros somos hijos de Abraham. Viene algo muy importante de Abraham hasta Jesús y de Jesús hasta nosotros. Entonces el comienzo de esta dispensación, que es el llamamiento de Abraham, nos alcanza a la iglesia, que somos los gentiles, o que son los gentiles creyentes por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Este capítulo que vamos a ver ahorita de Romanos, del 4, del 1 al 25, ustedes lo pueden leer. Vamos nosotros a ir decantando poco a poco
¿Por qué nosotros vamos de Abraham hasta nosotros? Voy a comenzar a leer. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, mas no delante de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue imputado por justicia. Pero al que obra, no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Entonces aquí vemos que no es por lo que nosotros hagamos, porque si nosotros lo hacemos con una obra en nuestras manos, ya no es gracia, sino es algo que es como nosotros vamos a recibir una recompensa por el trabajo que hacemos. Como dice, ¿somos asalariados o somos siervos? O sea, pues no es porque nosotros no lo hagamos y no lo ganemos. Dice, más el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Como David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa la justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces luego dice, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. Esta bienaventuranza pues viene solamente sobre la circuncisión o también sobre la incircuncisión. Entonces aquí es muy importante porque es irónico, siendo Abraham reconocido padre de la raza judía, todo el mundo sabe que los judíos son reconocidos por practicar la circuncisión obligatoria para ser judío, él fue llamado siendo un incircunciso. O sea, él venía de Tarek y venía de Ur, de los caldeos. Él fue circuncidado mucho más adelante y es ahí en donde tú, Gina, la pregunta tuya es muy válida porque él antes se llamaba Abraham, pero luego de que el Señor se le aparece a él y valida el pacto con él, lo circuncida y ahí cambia su nombre de Abraham a Abraham. Además de todo, no solamente es una enseñanza para los judíos, sino que es una enseñanza para nosotros también los cristianos. ¿Por qué? Porque el padre de la fe cristiana, como lo vimos ahorita y lo estamos viendo en Romanos 4, no fue un súper devoto, un hombre de Dios, no, fue un pagano, porque él venía de Ur. Fue un pagano que se convirtió a Dios, ¿por qué? Por su fe. Va lección para todos, para los judíos y para los cristianos, porque ni era circuncidado, ni era un tremendo hombre de Dios. De lo vil y de lo menospreciado de este mundo, escogió el Señor para avergonzar a los grandes. Entonces sigo, porque decimos que a Abraham le imputaba fe por justicia. ¿Cómo pues le fue imputada? Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, y aquí vemos que más adelante dice en el 12, y padre de la circuncisión, a los que no solamente son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham, que tenía antes de ser circuncidado. O sea, él tuvo fe antes de que fuera precursor de lo que es la práctica de la señal del pacto que alcanza al pueblo judío o a la etnia judía. Porque dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo, sino por la justicia de fe. Sigue enseñándole Pablo al pueblo judío que no es por la ley que se gana la promesa, la ley judía, sino por la fe. Bueno, aquí vamos avanzando rápido. Porque si los de la ley son los herederos, entonces vana es la fe y anulada la promesa. Por cuanto la ley obra ira, porque donde no hay ley, allí tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la simiente y no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su propio cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara, tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad, antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios. Entonces luego el 23, en salto, y no está escrito solamente por causa de él que le fue imputado, sino también por nosotros. ¿No? Aquí ya está hablando de la iglesia, a quienes será imputado si creemos en el que resucitó de los muertos, a Jesús el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Por eso pongo de Abraham a Jesús y de Jesús a nosotros. Con esta dispensación el Señor nos está dando una lección a nosotros también, porque no es por obras, porque ni siquiera Abraham cogió la carpa. Acuérdense, la cogió su papá para sacarlo de Ur. Ni siquiera Abraham armó los camellos, fue su papá, y el que hizo la obra de salir de ella fue su papá. Abraham lo hizo por fe después cuando Dios le dice, yo te llamé de allá. Yo creo que Abraham pensando y diciendo, claro,
Claro, Dios me sacó de acá, de esta zona pagana, y Abraham tuvo fe. Entonces no es por obras, no es que nosotros nos ganemos las cosas, sino es por lo que hizo Jesucristo, es por fe en Jesucristo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por favor, lean Romanos 4, del 1 al 25, les queda de tarea para que lo lean todo el capítulo 4 de Romanos, mejor dicho. Ok. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar acá de los patriarcas de Israel, por eso se le llama también patriarcal. Hay algunos que dicen que Adán y no eran patriarcas, pero aquí hablando directamente desde Abraham, si ustedes hablan con un judío, ellos no van a reconocer de Abraham hacia atrás. Sí lo reconocen por la historia y todo eso que está en la Torá, sí está en el Génesis, hasta aquí, Génesis capítulo 12, lo está, pero esos 12 primeros capítulos para ellos es como historia extra, pero ellos reconocen la nación a partir de Abraham. Entonces para ellos son el padre Abraham. Hablemos un poquito así rapidito de Abraham, ancestro de judíos y de árabes. Acuérdense que de él nacieron las dos naciones, porque por el lado de Ismael también nacieron 12 tribus árabes. Abraham en su historia descendió a Egipto. Dejémoslo ahí en un cajoncito la palabra Egipto. Abraham fue reprendido por un rey pagano, que fue Faraón, un motivo que tiene que ver con su esposa, no por causa de su esposa, sino relacionado con su esposa. Luego Abraham compra Macpelá. ¿Se acuerdan de Macpelá? Tumba. Macpelá, correcto, es la tumba, donde él por fe se movió y compró esa tumba en Hebrón para sepultar a él, su esposa y a sus descendientes, excepto Raquel, porque Raquel pecó en el camino por idolatría y Raquel no está enterrada en Jerusalén, ¿cierto? No, está en Hebrón. Hebrón es al ladito, ¿no? No, Hebrón hace parte del West Bank. Queda como a 35 minutos de Jerusalén, pero es territorio, en este momento territorio palestino. Dentro de Hebrón hay una parcelita que se llama Macpelá y ahí es nuevamente territorio israelita. Para poder ir a Macpelá, hoy en día toca ir a territorio palestino y después de ahí volver a hacer otra garita, otra seguridad para poder ir a Macpelá. Es un poco complejo. Pero bueno, ahí compró Macpelá. ¿Y qué significa esta compra de Macpelá? Él lo compró y adquirió los derechos de propiedad para Israel. Por eso hoy en día Macpelá le pertenece a Israel. Lo que pasa es que ahí mismo en esta tumba de Macpelá está tanto una sinagoga para los judíos como una mezquita. De propiedad de Israel, los árabes están controlando los derechos de acceso y todo a esta zona en casi todo, pero los judíos van a la sinagoga que hay ahí. Abraham también hablaba con Dios, Abraham negociaba con Dios, en lo que nosotros vemos claramente una cristofanía. Entonces llega Dios y dos ángeles, evidentemente Jesús, porque la forma física humana o la forma aquí en la tierra de Dios es a través de Jesús. Nadie puede ver a Dios, pero sí podemos ver a Jesús, o podían ver a Jesús. En esa época, cuando ellos veían a Dios, era porque estaban viendo a Jesús. Sobre esto también hay controversia, pero digamos, yo tengo muy claro que eso es una cristofanía, por lo que hemos dicho ahora, porque Dios dice que a él nadie lo puede ver. Abraham obedece a Dios a querer sacrificar a Isaac. Abraham es guerrero, rescata a Lot. Abraham tiene un encuentro también, nuevamente, otra cristofanía, cuando ve a Melquisedec. Melquisedec es el rey de Salem. Salem es un diminutivo de Jerusalén. Sin duda, Melquisedec fue otra cristofanía. Un hombre que no tenía antepasado, un hombre que no se le conocía registro, etc. Abraham es un hombre que guardó una integridad que es profética cuando él rechaza el dinero del rey de Sodoma, cuando después de que pelearon contra los reyes que Kedorlaomer, creo que también era uno de los reyes que fue a atacar al rey de Sodoma y a otros reyes. Entonces Abraham fue y rescató a los que habían sido cautivos por los 5 reyes que se unieron contra el rey de Sodoma y otros reyes. Pero el rey de Sodoma le dio dinero a Abraham y Abraham no aceptó. Dijo, nadie va a decir que tú me hiciste rico. Y es algo profético, porque nosotros sabemos que el significado de Sodoma quiere decir que la riqueza de Abraham no vino de ahí. Y Abraham vemos que también que es un padre que busca esposa para su hijo. Él mandó a su siervo Eleazar a buscar esposa a su hijo entre su gente. ¿Por qué es importante esto? Porque así también Dios busca esposa para su hijo Jesús, que es la iglesia. Entonces Abraham es una tipificación del padre que busca esposa para su hijo. Ahora, hablando de Isaac hay muchas menos cosas que decir que respecto a Abraham y tal vez de Jacob también. Isaac, pues heredero de la promesa. Isaac es un prototipo de Jesús, que es el hijo del padre.
Isaac, ¿por qué también es prototipo de Jesús? Porque él prácticamente estaba muerto. Ya Abraham se había desprendido de su hijo. Abraham lo iba a matar. Prácticamente él resucitó. ¿En dónde resucitó? En la roca. Isaac también fue reprendido por un rey pagano. También fue Abimelech. Por la esposa también. Por causa también de la esposa, así como heredando lo que le ocurrió a su papá. Isaac, a diferencia de Abraham, obedeció a Dios al no descender a Egipto. Es muy importante esta parte. Descender o no descender a Egipto. ¿Cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo? De acuerdo a lo que sucedió aquí en estas épocas. Isaac es padre de dos naciones. Por un lado Esaú y por otro lado Jacob. Ahora, hablando de Jacob, era heredero de la promesa de su abuelo Abraham. Dios ya le había dicho a Isaac que no descendiera a Egipto. No era el momento, volviendo a hablar sobre el tema de Egipto. Pero resulta que a Jacob o a Israel no se lo dijo. Él sí le dijo, y ahorita lo vamos a ver, él le dijo a Israel, ¿sabes qué? Ve a Egipto. ¿Por qué? Me voy a pasar un slide y luego me devuelvo a este. Por esto que está aquí. Estefanía, ¿tú puedes leer, por favor? Ahorita te llamo, Natalia. Profecía de Dios a Abraham. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza, y tú vendrás y tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15, 13, 16. Gracias, Estefanía. Aquí esta profecía Dios tenía que cumplirla y la cumplió cabalmente y de varias maneras. Se cumple en la cuarta generación con José, cuando y con Israel descendieron a Egipto. Se cumplió. Pero por otro lado, volviendo acá, él tenía que dejar ir a Egipto, a Israel, para poder cumplir precisamente esta promesa de 400 años que iban a estar en cautiverio en Egipto. Por eso me adelanté, porque a diferencia de Isaac, que le dijo, no vayas a Egipto, a Israel no se lo dijo. A Israel después le dijo que se fuera a Egipto para poder cumplir la promesa que acabamos de ver, para Dios después mostrar su poder, mientras preparaba el escenario ideal para sacar a su pueblo escogido de allá de Egipto, de una muerte segura, porque Israel iba a una muerte, a un genocidio seguro en Egipto, a acabar con el pueblo de Dios. Pero Dios llegó en el momento preciso. Era una muerte, no solamente es una muerte física, porque ya Israel estaba muerto espiritualmente, ya se había contaminado, ya estaba adorando a todos los demonios, todos los dioses paganos de Egipto. Entonces Jacob también fue engañador. Jacob luchó con Dios, otra cristofanía. Uno no puede luchar con Dios, pero luchó con una persona que era Jesús. Jacob, padre de la nación de Israel, 12 tribus. A diferencia de su padre Isaac, Jacob no cuidó su integridad. Él tuvo muchas esposas. Esto le ha traído al pueblo de Israel también muchos inconvenientes. Y bueno, Jacob, como decía, descendió a Egipto después de la cuarta generación. José se trajo a su papá de la tierra de Canaán, que había mucha hambre, y se lo llevó a vivir a Egipto. Ahí cumple Dios la promesa. Y ahí arranca el periodo de Israel en Egipto. Tristemente, todas las dispensaciones terminan en decadencia, terminan en una historia triste. Abraham fue escogido y demostró ser un hombre poderoso en la fe, pero su justicia no se quedó en él, sino que fue decayendo en su descendencia. Entonces vemos, Isaac era un buen hombre, pero no era tan bueno como su papá. Jacob, el hijo de Isaac, que también lo sucedió en la primogenitura, era aún menos justo que su papá. Y los 12 hijos de Jacob, con la excepción de José, ni se diga, degeneraron todo lo que era la estirpe que venía de Abraham. Esta dispensación, como hemos visto, duró solamente 430 años, termina con todos los descendientes de Abraham trabajando como esclavos despreciados en las fábricas de ladrillos en Egipto. Es una historia triste y vamos a ver que todas las dispensaciones terminan en una historia triste, terminan mal, terminan en decadencia. Si ustedes revisan el libro de Génesis, lean sus Biblias, las últimas 3 palabras en Génesis, ataúd en Egipto. ¿Tú puedes leer aquí, Natalia, por favor, esta parte que está acá? Claro que sí. Y murió José siendo de edad de 110 años y embalsamándolo y fue puesto en un ataúd en Egipto. Génesis 50, 26. Se estaba enterrando en Egipto toda una dispensación. Egipto iba a ser el cementerio de todo el plan y el propósito de Dios para la raza humana. Preguntamos, si vemos las dispensaciones hasta aquí,
4 veces en lo que hemos visto del libro de Génesis hasta que termine esta dispensación, 4 veces los planes de Dios para el humano fueron siempre torpedeados por Satanás. Primero, la caída del Edén, se mete Satanás. Luego en el diluvio, porque Satanás corrompió toda la carne. Luego la dispersión de Babel, cuando llama a todo el mundo a reunirse en un solo lugar, cuando Dios les dice dispersen por toda la tierra. Y luego aquí, cuando lleva cautivo o cuando permite que Israel vaya cautivo a Egipto. Esta pregunta que les voy a hacer ahorita la vamos a resolver en las siguientes presentaciones, pero pareciera como que es que Satanás siempre está ganando o será que es más poderoso que Dios. ¿Será que va a prevalecer y va a ganar y siempre va a torpedear los planes de Dios? Sinceramente no, obviamente que no. Él cree que va ganando. Cada vez que ha logrado estas cosas, él cree que se ha apuntado a una victoria. Pero Dios tiene un plan. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes y los planes mucho más altos que los nuestros. Dios usa todo esto para su propósito celestial. Ya casi vamos a terminar, pero aquí quiero añadir algo a lo que hemos hablado de la dispensación de Egipto cuando terminamos en Egipto y vemos que a Jacob fue la última persona a la que Dios le permitió ir a Egipto. De ahí para adelante no, porque si nosotros revisamos en la Biblia, vemos que en Egipto no había nada bueno para el pueblo de Dios. Nada de lo que viniera de Egipto iba a ser ni bueno para Israel, ni tampoco bueno para la iglesia. Alguien que no haya leído. Fernanda, tú estás por ahí, y Flor. Primera frase, por favor. Claro que sí. Dale, María Luisa, por favor, lee la primera parte. Ok. No más Egipto. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en caballeros porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Isaías 33:1. Perdón, 31:1. Gracias. Fernanda, ¿tú puedes leer esta que está aquí, por favor? Porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi ira y mi furor sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros, cuando entraréis en Egipto, y seréis por execración y por espanto, y por maldición y por oprobio, y no veréis más este lugar. El Señor habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no entréis en Egipto. Sabed, por cierto, que os aviso hoy. Jeremías 42, 18, 19. Gracias, Fernanda. Cuando Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel, ya no más, ya fueron a Egipto. ¿Por qué no Egipto? Porque Egipto es esclavitud. Es el periodo más grande de esclavitud que ha durado el pueblo de Israel. 400 años. Fue suficiente para que Israel casi que se perdiera como nación y como pueblo y todo. Fue suficiente. Hoy en día, Israel está, la verdad, está... solamente como nación ha resurgido, pero todavía no tiene un resurgimiento espiritual. Dios prohíbe ir a Egipto para traer cosas de allá. Y aquí quiero dar una enseñanza que algún día lo vamos a ver. Hay un video de este ministerio con que Dios os ha dicho, que habla sobre qué Biblia estamos leyendo nosotros. Resulta pues que a lo largo de la historia de los textos bíblicos, solamente hay 2 vertientes principales para lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, que son los textos críticos y otros que son los textos receptos o los textos recibidos. Los textos recibidos son los que vienen de la parte de Antioquía, de Siria. Acuérdense que Antioquía era la zona en donde Pablo iba siempre, o iba a Jerusalén o iba a Antioquía, y en Antioquía fue la primera vez en donde los cristianos se llamaron cristianos, y de ahí salieron los textos receptos con los que se hicieron las Biblias, con las que fueron colonizados los Estados Unidos, etcétera, cuando vinieron las Biblias de Ginebra y la Biblia King James. Está basada en los textos receptus. Pero las otras Biblias, que es donde vienen la latín Vulgata y vienen las Biblias, el código sinaítico, etcétera, son hechos de los textos alejandrinos. Y Alejandría queda en Egipto. De Egipto, la cristiandad ha sacado una vertiente de la Biblia. ¿Y qué significa? Crítico, porque criticaron lo que estaba en el otro lado. Entonces eran textos alejandrinos que fueron de personas que se asentaron en Alejandría, que cogieron los textos que se daban en griego y los tradujeron en versiones de Alejandría. De ahí vienen los textos críticos alejandrinos, que es donde se basan la mayoría de las Biblias modernas. Y los aconsejo mucho que ustedes mismos investiguen inclusive y se den cuenta cuáles son las versiones de las Biblias que están estudiando, porque muchas de estas, casi todas, en el Nuevo Testamento habla de los textos críticos o están basadas en los textos críticos alejandrinos, porque más adelante tuvieron una mezcla que fueron con los textos del griego traducidos en el siglo XIX por Westcott y Hort. Hasta ahí cierro paréntesis. Esto era como una ñapa
a lo de la dispensación de patriarcal, que era básicamente no más Egipto. Nada de lo que venga de Egipto es bueno para el pueblo de Dios, que no era ni para los israelitas ni para la iglesia. Nada de viajar ni traer souvenirs de allá, ya saben. Bueno, si alguna vez quieren ir a pasear y conocer y ver las pirámides como algo de cultura general, está bien, tampoco, pero pues básicamente es no desciendas a Egipto. Ya estuvo bueno con Egipto. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo. Hasta ahí sería la presentación de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, dudas. Oh, mi Saulo, espectacular como siempre. Sí, muchísimas gracias. Qué estudio tan espectacular. Muchas Gracias, gracias por Saulo. todo. Bueno, y Siempre después aprendemos lo va- muchísimo. Sí, Sí, bastante. gracias, Lo va Saulo. Nos montando íbamos ahí y enredando vamos con la leyéndolo discusión al nuevamente y principio de que estudiándolo Harán, que no nuevamente. sé qué, pero bueno, chévere, porque ya aprendimos todo. Flor, te debo la lectura para la que viene, ¿oíste, Flor? Bueno, gracias. Gracias a todos por su tiempo. Qué bendición que pudieron Gracias a atender. usted. Muchísimas Grupo. gracias, de verdad. Gracias. Saulo, ¿y cuándo volvemos a tener? Estamos, si Dios quiere, otra vez ya dentro de 2 semanas, volvemos 2 otra vez semanas, ok. con más ritmo regular. Entonces, bueno, le damos gracias Ok. a Dios, Señor, te entregamos este tiempo. Gracias, Dios, por este grupo. Gracias por cada persona que se presentó acá. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando cosas nuevas, pero también cosas que ya nos has enseñado antes y a lo mejor se nos olvidaron. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros tenemos al Dios verdadero, al único y verdadero Dios. Aunque venga muchos ataques, aunque nuestra fe alguna vez quiera ser minada o movida, sabemos que confiamos en ti, Señor Jesús. Y nuestra fe es mantenida por las cosas no solamente que vemos, para nada, sino por las que no vemos. Porque te vemos es a ti, Señor Jesús, Señor Jesucristo, haciendo la obra perfecta que la hiciste en la cruz del Calvario con nuestros ojos espirituales. Porque tu palabra dice que no es por vista, sino por fe. La misma fe que tú le diste a Abraham cuando creyó en ti, Señor, en medio de un mundo lleno de paganismo, en medio de un mundo tal vez como el que nos encontramos un día con tantos ataques. Creemos solamente en un solo Dios verdadero, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, el único Dios, quien nos regaló su salvación a través de su sangre derramada en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén y amén.